Bueno, para cualquier tipo de decisión que uno debe realizar en una empresa, ya sea comprar mercaderías, dar crédito a los clientes, vender mercaderías a crédito, comprar un activo fijo, pedir un préstamo bancario, uno normalmente debe basarse en la contabilidad. Bueno, sabemos muy bien, ¿verdad?, los que no son contadores y que son empresarios o usuarios de la contabilidad. Yo les cuento que yo soy contador, ¿verdad? Les cuento que la contabilidad, propiamente dicha, es muy aburrida. Para decirlo suavemente, ¿verdad? Hacer asientos contables aburre hasta las ovejas. Hacer asientos de ventas de mercaderías a crédito, por ejemplo, registrar la deuda de un cliente contra mercaderías vendidas, comprar mercaderías a créditos, registrando la entrada de mercadería y una deuda con los proveedores, pagar gastos, registrar el asiento de gastos. Todos ellos son muy aburridas y normalmente están la gente encargada de hacer, especializada en este tipo de cosas, de hacer la contabilidad, que sería el contador. Lo que nosotros vamos a ver hoy es el análisis financiero, es cómo usar la información, en este caso del estado de resultado, para tomar algunas decisiones financieras. Bueno, ¿qué sería entonces el estado de resultado? El estado de resultado no es más que una hoja donde en síntesis se registran los ingresos por ventas, se registran el costo de las mercaderías vendidas, los gastos y por último se determina, ¿verdad?, si hubo o no ganancia en el periodo. Con esa información podemos, con la información final que proporciona el estado de resultados, podemos determinar si la empresa fue o no rentable, o sea, de las ventas realizadas, sacando los costos de las mercaderías vendidas y restando los gastos, sobró dinero o sobró algo al dueño de la empresa. Ahí decimos que si fue positivo, decimos que la empresa fue rentable. Bueno, primeramente entonces, cuando analizamos el estado de resultados, yo le voy a mostrar aquí un cartelito, ¿verdad?, para ir en cierta forma visibilizar mejor la explicación que le voy a dar, porque explicar así sin mostrar ningún gráfico se complica un poco en este Facebook, ¿verdad? Bueno, no sé si usted, entonces acá voy a ir colocando, ¿verdad? Voy a buscar la forma, ¿verdad?, para estar un poquito más. Vamos a ver si creo que así. Bueno, aquí más o menos ustedes pueden ver este cartelito, ¿verdad? Bueno, este es el estado de resultados. Vamos a suponer, si la primera línea del estado de resultados es el ingreso por ventas. Entonces ahí registramos todas las ventas, en este caso del periodo,
Como ejemplo tomamos el año 2016. Todo lo que se vendió en el 2016, entonces, registramos como ingresos por venta. Estas ventas pueden ser al contado o a crédito. Independientemente de la forma de venta, entonces, registramos como ingresos por venta. De este ingreso por venta, lo deducimos el costo de esas mercaderías que vendimos. Aquí tenemos, para facilitar la lectura, ¿verdad? Coloqué como ingreso por venta de 100 y costo de 60, restando el costo de los ingresos. Tenemos lo que se llama margen bruto. Es el margen, es la ganancia bruta que deja una mercadería vendida. Aquí tenemos entonces un margen bruto de 40, 100 menos 60, entonces tenemos un margen bruto de 40. De esto tenemos que deducir los gastos fijos. ¿Qué serían los gastos fijos? Por ejemplo, el gasto del personal, los alquileres pagados, agua, luz, teléfono e internet. Estos serían algunos de los gastos fijos principales de una empresa. Puede ser una empresa comercial, una empresa industrial. Restando entonces los gastos fijos del margen bruto, tenemos un resultado de 20, que los contadores le llaman ganancia antes de intereses e impuestos. Es decir, ¿qué implica aquí? Que en los gastos fijos no estamos considerando aún los impuestos y los intereses. Entonces aquí sobran 20, que también se le llama ganancia operativa. Esta ganancia, esta cifra, en una empresa viable financieramente tiene que ser positivo. Bueno, a la ganancia antes de intereses e impuestos le sacamos, en este caso, los intereses pagados por los préstamos obtenidos en un banco o una financiera. Aquí le coloqué 5, ¿verdad? Sobra, en este caso, una ganancia antes de impuesto de 15. Este es el impuesto antes de pagarle al fisco, ¿verdad? Sacándole los impuestos tenemos, en este caso coloqué 2, ¿verdad? Porque es normal, es decir, redondeando un poco, porque el impuesto a la renta en el Paraguay es del 10%, entonces coloqué aquí 2 y sobra 13. Esa es la ganancia neta. Esto es el sobrante para el dueño de una empresa. Es el sobrante para el dueño de una empresa. O sea, de un ingreso de 100, sobra 13 como ganancia neta. Esto implica que el 87% fue destinado a cubrir el costo de las ventas, los gastos, los intereses e impuestos. Entonces, esa es la ganancia neta. Esto es, y en términos de análisis financiero, un indicador muy importante es hacer una división de la ganancia neta por el ingreso por ventas. Se le llama margen de ganancia. Margen de ganancia, en este caso, 13 dividido 100 es 13%. O sea, el margen de ganancia es 13%. Esto es sencillamente lo que es la información que nos da el estado de resultado. O sea, repitiendo un poco, ¿verdad? De los ingresos por ventas de 100, le sacamos el costo de las ventas, los gastos fijos, los intereses y impuestos, y sobra 13. 13 es el margen es la ganancia neta, y al dividir por las ventas se transforma en ingresos por ventas. Bueno, muy bien. Este entonces es el primer estado que vamos a ver, que estamos viendo ahora, ¿verdad? Esto se refiere a un determinado periodo. O sea, en este caso estamos refiriéndonos a un año, 2016. Pero en la vida real, las empresas ya obtienen balances mensuales. Es decir, una empresa puede conocer cada mes, ¿verdad?, sus ventas y saber cuánto es su ganancia neta.
Y esto se hace en forma acumulada, o sea, se va acumulando los ingresos, los costos, los gastos y los intereses en términos mensuales hasta llegar a un año. Después, terminado el año, se comienza de nuevo de cero. Este es el estado de resultados, se comienza de nuevo de cero. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la parte de estados de resultados. Vamos a iniciar nuestra presentación con el análisis de los márgenes de ganancia. Principalmente vamos a preocuparnos por calcular los diferentes márgenes de ganancia. Vamos a ver ahora el estado de resultado, que como ustedes saben comienza con el ingreso neto por venta. A esto le sacamos el costo de las mercaderías vendidas y obtenemos el resultado, que es el margen bruto, del margen bruto le quitamos los gastos operacionales de la empresa para llegar a determinar la ganancia antes de intereses e impuestos. Esta ganancia antes de intereses o impuestos, o EBIT en inglés, ¿verdad? Aquí es la ganancia, en este caso, operacional de la empresa. Aquí la empresa debe tener un resultado positivo para que sea viable. De esta ganancia operacional le vamos a quitar los intereses pagados por la financiación obtenidas de los acreedores para llegar a la ganancia antes de impuesto. Pagamos el impuesto y obtenemos la ganancia neta. Esa es la estructura, en términos resumidos, del estado de resultado. Entonces, lo que vamos a analizar ahora, los diferentes márgenes de ganancia. En primer lugar, vamos a calcular el margen bruto en porcentaje. Después vamos a calcular el margen operacional también en porcentaje y terminamos con el margen neto en porcentaje. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Comenzamos con el margen, con el porcentaje de márgenes de ganancia. Mencionábamos inicialmente que comenzábamos con el margen bruto, que es la base de todo, ¿verdad? Este margen bruto se calcula dividiendo este porcentaje de margen bruto en porcentaje. Se obtiene dividiendo el margen bruto por el ingreso neto. Esta es una información muy importante que nos dice, ¿verdad?, cuánto de dinero está dejando la operación para cubrir los gastos operacionales, pagar los intereses, el impuesto y por último, dejar una ganancia neta. Esta información muy importante. Pasamos al otro margen, que sería el margen, la ganancia sobre operaciones, que lógicamente calculamos en base a la ganancia antes de intereses e impuestos. Y se calcula el porcentaje de margen operacional dividiendo la ganancia antes de intereses e impuestos, la ganancia antes de intereses e impuestos y contra los ingresos netos. Esto ya es lo que el negocio está dejando en la empresa, pero sin llevar aún la forma de financiación. O sea, esto es lo que se queda
tanto para los acreedores como para los dueños, e inclusive para el gobierno, cuánto se le queda a los acreedores en concepto de intereses, cuánto se le va a quedar al gobierno y a los propietarios. Esto también debe ser positivo para que esta gente que reciban, ¿verdad? Por último, vamos a tener lo que se llama ganancia contable, o la ganancia neta, o ganancia contable. Y el porcentaje de margen de ganancia contable, neta o ganancia contable, se obtiene dividiendo la ganancia neta, que es esta última línea, es decir, lo que sobra. Esta es la ganancia neta, es lo que le sobra a los propietarios contra el ingreso neto por ventas. Este es el resultado final. En este caso, es el porcentaje que le queda al dueño de las ventas realizadas, después de pagar, después de cubrir el costo de las mercaderías vendidas, los gastos operacionales, los intereses e impuesto a la renta. Bueno, para pensar un poquito, ven ustedes que la ganancia, o sea, lo que les sobra, la ganancia neta, lo que les sobra a los dueños, es una cosa bien positiva. Uno busca, una empresa busca ganancia neta. Pero hay otro concepto que es mucho mejor, en este caso el EBITDA, que sería una ganancia ya en dinero. Esto es una ganancia contable y este EBITDA es una ganancia contable. ¿Y cómo se llega de la ganancia neta al EBITDA? Solo sumando las depreciaciones, o sea, los gastos que no son salidas de dinero. Si nosotros le agregamos a la ganancia neta las depreciaciones, entonces vamos a tener lo que se llama EBITDA, o es una simplificación del flujo de caja. Por eso aquí habla que lo más importante de una empresa, además de la ganancia, es que haya flujo de caja positivo. Bueno, revisando aquí entonces el estado de resultado, ahora vamos a pasar a calcular. Nosotros aquí determinamos los márgenes de ganancia y nuestra preocupación